Entonces, el primer lugar que vamos a ver acá, del versículo 1 al versículo 3, es una sublevación ridícula. Una sublevación ridícula. Porque se juntaron todos con un mismo propósito: ir en contra del Mesías, ir en contra de Dios, en el propósito que Dios tiene. Entonces se juntaron todos los gobernantes, todos los reyes de la tierra. Dice consultaron. Esa palabra consultaron es asentarse o afirmarse en contra de Dios. Ellos se afirmaron, tuvieron algo en común. Es interesante porque la gente tiene muchas formas de pensar. Hay muchas religiones, hay muchas filosofías. De hecho, en el tiempo de Jesús estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero el hecho era que si vamos a ir en contra de Cristo, nos vamos a reunir. ¿Se dan cuenta? Pensaban diferente, pero si vamos en contra de Cristo, vamos a estar juntos. Eso es lo que quiere decir este salmo acá. Entonces se juntaron, consultaron contra Dios y contra Cristo, porque habla del Padre y habla del Hijo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 28 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Esa expresión es muy importante. Soberano es que Él tiene el gobierno, Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces Él es el Dios soberano que hace todo lo que Él quiere. Dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y entonces aquí está el versículo 1 y 2 del Salmo que estamos estudiando. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y aquí hay algo interesante. Herodes y Poncio Pilato. Recuerden el relato que hacen los evangelios. Dicen que Herodes y Pilato estaban peleados. Pero cuando Cristo fue a Pilato, se hicieron amigos. De repente se hicieron amigos. Y Pilato no tuvo ningún problema en lavarse las manos y entregar a Jesús a la cruz. ¿Verdad? Pero entonces esta palabra, este salmo se cumple acá. Se cumple acá. Todos hicieron un plan en contra del Hijo de Dios. Saduceos, fariseos, herodianos, ¿verdad? Todos los que habían en ese entonces se juntaron. Y la gente, también la gente que 8 días antes había dicho: hosana al rey de los judíos, hablando al hijo de David, perdón, hablando de Jesús, a los 8 días estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces, este salmo habla de este evento y dice: consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ahora, es interesante que todos se juntan en un propósito, y este mundo está así. Este mundo está en contra de los mandamientos de Dios, en contra de los preceptos de Dios, en contra de Cristo. Hoy en día no importa cuál sea la ideología, el pensamiento, te respeto, ¿sí? Puedes decir lo que quieres, pero no me hables de Cristo, no me hables de pecado, no me hables de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, el tema acá es que Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que opera en este mundo, ha engañado a los hombres. Y entonces él lo ha volcado todo contra Cristo, contra Cristo.
Es interesante que aunque haya miles de religiones, miles de ideologías, miles de formas de pensar, ellos dijeron algo: no queremos que Él gobierne sobre nosotros. ¿Ustedes recuerdan esa, se podría decir, parábola que Cristo narró hablando de los talentos? Y en otro contexto habla de, no recuerdo ahorita la palabra, es una parábola de las minas, perdón, de las minas, y dice que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. Prácticamente es una misma idea, ¿no? Un mismo relato. Pero es interesante que en el texto de Lucas menciona algo y dice que los hombres se reunieron entre sí y dijeron: no queremos que éste gobierne sobre nosotros. Y hablando de Cristo, porque el contexto está hablando de eso. Está hablando, no queremos, hablando de los principales sacerdotes, las personas que rodeaban a Cristo, dijeron: no, no queremos, no estamos de acuerdo. Y mandaron una carta ahí y dijeron: no, a la embajada, ¿no? No estamos de acuerdo que este hombre gobierne sobre nosotros. Es decir, su objetivo primordial es destronar a Dios. El movimiento, el sistema de este mundo es eso: destronar a Dios. Dios es un Dios malo. Dios no te da oportunidades, Dios no te deja hacer lo que tú quieres, entonces estás esclavizado. Esa es la idea que quiere darnos Satanás. Entonces el versículo 3, y eso va a responder a esto, dice, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, liberémonos de Dios. Vivamos nuestra libertad. Quitemos las cargas que Él ha puesto en nosotros. Cuando Dios ha sido bondadoso, cuando Dios ha sido misericordioso. Pero el pensamiento del hombre de este mundo es eso: que Dios esclaviza al hombre, que Dios no quiere la libertad del hombre, que Dios no piensa en el bienestar del hombre, ¿verdad? Entonces exclaman esto y dicen: no, quitémonos, alejémonos de Dios, quitémonos las cadenas que Dios nos ha puesto. Dice, hablan de una libertad, hablan de alcanzar una libertad, pero ellos no se dan cuenta que son esclavos. ¿Recuerdan el relato Juan 8? ¿Sí? Jesús, hablando con los fariseos, les dice: ustedes están esclavos, ustedes son esclavos. Y ellos dicen: ¿cómo así? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice: sí, están esclavos de su pecado. Viven bajo yugo, bajo servidumbre del pecado. Pero Jesús les dice: si conocen la verdad, entonces van a ser libres. Pero a este mundo no le interesa eso. No le interesa eso. Ahora el versículo 3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto encerrando aquí ya el primer punto, una sublevación ridícula. Ridícula. ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién va a poder contra Dios? Pero el pensamiento mundano es que sí vamos a poder, que sí vamos a... ¿sí? Cuando claramente es lo contrario. Ahora, segundo lugar, antes de pasar al segundo punto, es interesante que el Apocalipsis menciona el sello de la bestia, ¿no? Ustedes recuerdan que es el 666, ¿no? Pero la escritura dice: este nombre que se le da, o ese sello, es número de hombre. Es número de hombre. Y eso es muy interesante, porque lo que quiere decir ahí es que es el hombre en su máxima expresión sin Dios. Eso es lo que quiere decir el 666. Es decir, el hombre se llena a sí mismo, no necesita a Dios, es independiente a Dios. Es decir, vamos al pensamiento humanista que hoy gobierna. Hoy gobierna el pensamiento humanista. Por ejemplo, ¿qué es el pensamiento humanista?
La solución está en ti. Tú lo puedes hacer. Tú eres lo más importante del universo. Piensa en ti. No pienses en los demás. Lo importante es que tú te realices. Tú lo puedes hacer todo si te lo propones. ¿Verdad? Pensamiento humanista. No necesitas de Dios. Tú lo puedes lograr. Ese es el movimiento del 666. A veces, digamos, sí va a haber una marca, un sello. Va a existir. Pero más que eso es el concepto. El hombre sin Dios. Ese va a ser el anticristo. El hombre sin Dios. El hombre lo puede todo. El hombre es el que gobierna. El hombre no necesita absolutamente de Dios. Entonces, ese es el pensamiento que se tiene. El versículo 1 al versículo 3 es lo que ellos expresan. Vamos a liberarnos de Dios. Vamos a vivir nuestra vida. Vamos a satisfacernos en cierta manera. ¿Sí? Versículo 4. Para el siguiente punto. Dice, aquí viene la respuesta de Dios a esta sublevación ridícula. Porque dice, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. Se reirá. Pero se ríe ¿por qué? ¿Por qué creen, hermanos, que se ríe? Por lo ridículo de su plan. Porque Dios sabe que ellos no van a poder contra él. Entonces Dios se reirá de esta propuesta. Es decir, en cierta manera es como un desprecio divino. Como que Dios dice, qué insignificancia, ¿no? O sea, no. Están perdiendo el tiempo y las energías. Y eso habla de rebeldía, ¿no? Rebeldía. Ahora, Dios no se va a asustar. Dios no se va a alarmar por esto. Dios tiene todo controlado. Recuerden que Dios es soberano. Él gobierna y Él permite cosas. Él va a permitir y todo va con su plan, ¿verdad? Su plan es perfecto. Entonces Dios permite eso, pues Dios les da un tiempo. Les va a dar un tiempo a ellos. Hablando de los gobiernos, ¿no? Porque el énfasis de este salmo sí son las gentes también, pero en sí es el gobierno, los reyes, los príncipes que han maquinado un plan contra Jehová. Entonces la respuesta de Dios es risa, ¿no? Por lo ridículo del plan. El versículo 4 al final dice, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor. Luego hablará a ellos en su furor. Ahora, Dios es paciente. La Escritura dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9, que Él no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero Él no retarda porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. A veces hay personas que desafían a Dios. Un señor, una vez un científico se paró y dijo, si Dios existe, le doy 5 segundos para que me mate. ¿Ah? Entonces, el desafío contra Dios, pero Dios es un Dios paciente. Dios no se deja mover por las cosas o tonterías que diga el hombre. Dios tiene misericordia. Entonces el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Según algunos la tienen por tardanza. Él no quiere que nadie venga a juicio para perdición. Él quiere que todos sean salvos. Y Dios no va a obrar en una ira que no sea como debe ser, en su justicia. Dios tiene un tiempo determinado para su justicia. Entonces hay que esperar en Él. A veces uno se indigna, ¿no? Se indigna por las palabras, por los ataques que la gente necia dice acerca de Dios. Pero hay que esperar, porque en cierta manera es una oportunidad para ellos, pero también es como que están acumulando hasta que Cristo venga en su juicio. Entonces dice
Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6, pero, es decir, así ellos hagan un plan, así ellos quieran lograr tal cosa, no, yo ya establecí algo, hablando de Dios. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, Dios ha determinado algo, sea tu plan que fuere, cualquiera que fuere, Dios va a llevar a cabo su plan. Entonces, aunque ellos no quieren que Cristo gobierne, así como lo dice en esa parábola, no quiero que ese hombre gobierne sobre nosotros, Dios ya lo ha establecido. Dios estableció ese gobierno perpetuo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor. Así no les guste, así no estén de acuerdo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa palabra es Mesías, porque ellos esperan su Mesías. Israel aún espera su Mesías, porque ellos creen que Jesús, el que vino, ese no era el Mesías. Pero dice más adelante en la profecía bíblica que le van a ver en aflicción, en la tribulación, le van a ver y dice que van a llorar al que traspasaron. Le van a decir, nos equivocamos. Ese era el Mesías. Entonces dice que Dios ha establecido como Señor, como Señor. Filipenses 2. Versículo 10, vamos desde el 9, por lo cual Dios, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, con el propósito de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo. Interesante esa parte, ¿no? Debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los que han muerto. Recuerdan que el Antiguo Testamento menciona al Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Eso sería un tema interesante para estudiar después, porque ahí van los muertos, al Seol. Por eso Jacob dice, no dejen descender mis canas al Seol, hablando de el centro de la tierra, ¿sí? Entonces dice, todo hombre, el que esté en los cielos, ¿sí? El que esté en la tierra, hombres, ángeles, todos los seres que estén debajo de la tierra también, se postrará ante él. Se postrará ante él. Y el versículo dice, para que en el nombre de Jesús, versículo 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos lo van a hacer. En algún momento, en su rebeldía, lo que sea, van a proclamar a Jesús como el Señor. El Señor. Entonces, seguimos allí en el Salmo. Dios ha establecido su rey sobre Sión, en su santo monte, hablando de Israel, ¿no? Recuerden que las promesas a Israel aún están pendientes. Y Dios va a cumplir muchas cosas de las que han sido parcialmente o han quedado parcialmente cumplidas. Versículo 7. Vamos a ver entonces otro título acá. Un decreto autoritario. Un decreto autoritario. Ahora, esa palabra autoritario a veces no nos gusta mucho, ¿no? Como que alguien autoritario como que no nos cae muy bien. Pero Dios es eso. Dios debe ser nuestra autoridad.
Dios debe gobernar sobre nosotros. Eso es lo que al hombre a veces no le cuadra mucho, ¿no? ¿Cómo así que no tengo libertad? Es que Dios es el soberano. A Él nos debemos, a Él tenemos que obedecer. Entonces el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué es un decreto? Algo que, algo que se establece, ¿verdad? Gústele al que no le guste, ¿verdad? En Colombia, no sé acá, en Colombia, por ejemplo, hay a veces para hacer leyes se reúnen los magistrados y es otro tipo de gobernantes. Pero si ellos no se ponen de acuerdo y pasa un tiempo, el presidente tiene toda la autoridad para decir, no, voy a establecer esto por decreto, ¿verdad? Ya es una decisión. No se pusieron de acuerdo, entonces yo decreto esto. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo voy a decretar esto, ¿sí? Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces ahí entramos en un gran problema a veces, ¿no? Yo te engendré hoy. Y entonces ahí entran los testigos de Jehová y dicen, ¿sí ves? Jesús tuvo un principio, pero no está hablando el pasaje de eso. El pasaje está hablando de que en cierta manera Dios está cumpliendo la promesa a David de que de su familia iba a salir uno engendrado, de su familia que iba a gobernar, que iba a ser el Cristo. No que Cristo naciera en ese momento, Cristo se hizo carne, pero en el sentido de la casa de David sí lo engendró, porque venía de esa familia y era el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, a eso se refiere el pasaje, no habla de un principio, porque la escritura dice que él no tuvo ni principio de días, él es eterno. Entonces, es muy importante que tengamos claro ese texto, porque aquí no está hablando de que Dios lo hizo en ese momento, no. Está hablando de que él se encarnó para cumplir la promesa a la casa de David. ¿Cuál es la promesa a la casa de David? Un reino. Se va a levantar un rey que reinará perpetuamente. A propósito, no fue Salomón. Salomón se rebeló contra Dios, ¿verdad? En sus últimos días. Dios postergó esa promesa para más adelante, pensando en su Hijo Jesucristo. Entonces, esa expresión te he engendrado hoy es eso. Es decir, estoy cumpliendo la promesa que le hice a David. Y te estoy dando un hijo que va a ser rey, un hijo que va a gobernar. Entonces dice, yo te engendré hoy, versículo... vamos a ver algunas referencias ahí, porque esto se repite, ¿no? Este salmo se repite en otras partes de la Biblia. Si quieren, lo pueden anotar ahí, está en Hechos, capítulo 13, versículo 33, vamos a ese, Hechos 13:33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces ahí está la referencia, también aparece en Hebreos 1:5. Si quieren vamos allá. Hebreos 1:5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces, habla de esa relación, ese engendramiento habla de la relación Dios Padre, Dios Hijo. Cuando Cristo vino, se hizo carne, se hizo en cierta manera o se dio a conocer esa relación de padre e hijo, ¿verdad? Y también se repite en Hebreos 5:5. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Vamos a Crónicas, primera de Crónicas.
Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Fíjense esa parte, ¿no? Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Aquí está hablando de Saúl. Está diciendo, yo quité la misericordia de Saúl. Pero ahora sobre este que va a venir, que es Cristo, no le voy a quitar la misericordia. ¿Sí? Él le establecerá un reino perpetuo. Ahora dice, versículo 8 del Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto aún no se ha cumplido, porque es un reino terrenal. Jesucristo va a tener un reino celestial, lo tiene aún. Él gobierna, Él es soberano. Pero aquí está hablando de un reino terrenal que es prometido a los israelitas. Eso se va a cumplir más adelante. Pero Él se va a sentar en ese trono. Y Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Vamos a ir a Salmo 72:8. Salmo 72:8. Dice de la siguiente manera, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Está hablando del reinado de Cristo. Va a ser soberano sobre la tierra, gobernar toda la tierra. Y el versículo 9 al 11 dice que todos se van a postrar ante él. Si lo pueden leer ahí mentalmente. Ahora, Salmo 110. Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerden que esta parte es importante en cuanto al sacerdocio, ¿no? Porque Melquisedec habla de un relato del Antiguo Testamento donde Abraham venció los enemigos de Sodoma y Gomorra, libertó a Lot, ¿recuerdan? Salió y se encontró a Melquisedec. Pero este hombre Melquisedec al parecer es Jesús, porque no tenía generación, no sabía de dónde venía. Y él recibió los diezmos, ¿recuerdan? Ahí lo dice, Abraham le dio los diezmos. Ahí es donde empieza el tema del diezmo. No es en la ley, es ahí. Entonces, Melquisedec es nombrado acá como Cristo en ese tiempo de Abraham. Dice el Señor, versículo 5 del Salmo 110, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Todos se reunieron a una y en ese día que van a pelear contra él, la gran batalla del Armagedón, él los va a vencer. Dice que con la espada de su boca. Ahora, pasamos ya al versículo 9. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta porción de la escritura se encuentra también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27. Vamos allá y lo leemos. Apocalipsis 2, versículo 26 al 27. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad
sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí se añade algo más, porque está diciendo que nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a ser partícipe de eso, vamos a tener esa autoridad con Él. La autoridad que fue delegada por el Padre a su Hijo. El Padre le dio esa autoridad sobre las naciones. Ahora nosotros con Cristo vamos a reinar con Él, ¿sí? En el futuro. Y vamos a tener esa autoridad también. Es interesante ese pasaje. También está, se me perdió acá. Acá, 12:5. Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí está hablando de Cristo, que va a regir con vara de hierro, es decir, con dureza. Esa es la idea, dureza. Porque el Cristo que vino en su primera venida va a ser muy diferente al Cristo que va a venir en su segunda venida. Porque la primera venida es misericordia, perdón, ¿verdad? Pero ahora, si no si no se recibieron la misericordia de Dios, si no recibieron la gracia de Dios, ahora va a venir el juicio. Ahora ya no es gracia, ahora ya no es misericordia, ahora viene el juicio. Y este mismo Cristo que ellos rechazaron, ¿verdad? También está en 19:15. Vamos al 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces Cristo va a ejecutar su juicio contra este mundo entero. Ahora hay algo interesante ahí que sería bueno estudiarlo. Por ejemplo, Daniel habla de las 70 semanas. No sé si alguien ha estudiado ese tema. De esas 70 semanas falta una que se tiene que cumplir. Dentro de estas semanas que faltan, es decir, 7 años, porque esa es la idea, son 7 años de tribulación. Aquí está el juicio de Dios en esa última semana, sobre el mundo entero, porque está determinado sobre Israel, en cierta manera, esas 70 semanas. Pero al final va a ser juicio contra el mundo entero, contra todas las naciones. Que eso va a pasar. Nosotros no vamos a estar allí, gracias a Dios, porque vamos a ser librados de la ira venidera. Entonces dice el versículo 9 al final, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Qué buena comparación, ¿no? Porque una vasija de alfarero se cae y se hace pedazos. Dios los va a hacer pedazos. Se van a reunir contra Él, pero Dios no le va a costar nada, ¿eh? Él los va a hacer pedazos. Los va a tirar así como una vasija de barro del alfarero. Entonces aquí entra otro punto más, dice, un llamado a someterse a la autoridad de Dios. Desde el versículo 10 vamos a ver lo que nos queda ya, versículo 10 al 12, un llamado a someterse a la autoridad de Dios. Y el llamado es a los reyes, a las autoridades, a los gobernantes. Y les hace una invitación. Les dice, ustedes están en otro plan, en un plan que no deben estar, no van a ganar contra Dios. Entonces yo les propongo algo, ¿verdad? Dice, ahora pues, oh reyes, sed, ¿qué? Prudentes. Miren bien lo que van a hacer. Miren bien cómo se van a conducir delante de Dios, porque Dios es el Dios soberano, el que está por encima de todo. A mí me encanta el libro de Daniel, y el libro de Daniel, el tema es el Altísimo, Él gobierna, el que gobierna. Es el título, el Elión, el que está por encima de todo, el Altísimo. Y Daniel le habla a Nabucodonosor y le habla de un juicio que va a tener por su soberbia, ¿recuerdan?
que va a estar como una bestia durante 7 años, y así fue. No pasó inmediatamente. Daniel le habló a Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y años más adelante, Nabucodonosor hizo una expresión así. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Y entonces ahí vino el cumplimiento de la palabra de Dios y dice que estuvo 7 años como una bestia, ¿verdad? Andando como una bestia. En la historia secular hay un vacío allí de 7 años, que no se sabe qué pasó con Nabucodonosor. Aquí está, en Daniel. Él se perdió. Nabucodonosor en su soberbia fue juzgado por Dios 7 años. Y al fin de esos 7 años, Nabucodonosor hace un reconocimiento y dice, ¿sabe qué? Quiero que sepan que el que anda con soberbia va a ser humillado. No conviene andar con soberbia, en pocas palabras. Porque Dios al que quiere humillar, va a humillar. Entonces, ese es el llamado a los reyes, a los gobernantes, a los que están por encima digamos, de la gente, ¿sí en sí? A ser prudentes, pero también dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dice, versículo 11, servid a Jehová con temor. Ahora, la escritura dice también que los que están en autoridad son sirvientes de Dios. Dios los ha puesto allí con un propósito, para hacer su voluntad en su soberanía. Ahora, Dios le llama la atención a su autoridad y le dice, teme a Dios, ten cuidado con lo que haces, sirve a Dios. Utiliza esa autoridad que tienes para agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, casi ninguno lo hace, porque el mundo está bajo el maligno. Pero han habido autoridades que Dios ha usado en la historia que se han sometido a Dios, que han tenido temor de Dios. Y Dios de alguna manera les ha bendecido. Pero entonces dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esa palabra, el versículo 12 dice, honrad al Hijo. Esa palabra honrad es besar al Hijo. Esa es la idea. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Entonces, estamos hablando de un Dios que va a juzgar en su ira. Por lo tanto, hay que temerle. Ahora, mis hermanos, Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios que juzga. Y juzga la vida del creyente también. A veces pensamos que gracia, y hablamos de gracia, todo el tiempo gracia. Y Dios va a juzgar en algún momento, si andamos como no debemos andar. Dios va a ser duro, porque ese Dios que es misericordioso también es duro. Pero termina el pasaje diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Doblemente feliz, dichoso el hombre que confía en Jehová. Es un gran paralelo ahí. Pues yo decido confiar en Dios, yo decido depender de Él, agradarle a Él, servir a Jehová, voy a ser bienaventurado. Pero si no, no. Si no, el juicio de Dios va a estar sobre mí. Salmo 91, ya lo conocemos, vamos allá. Salmo 91. Esta promesa no es para todos, ¿eh? No es para todos. Ahí lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Entonces, los que deciden estar bajo Dios, estar bajo su sombra, son aquellos que reciben los beneficios de Dios.
Ahora, si estos reyes, si esta gente que se amotina, que se reúne contra Dios, no se humilla ante Él, no va a haber bienaventuranza. Va a haber otra cosa peor. O sea, va a haber otra cosa muy mala, que es el castigo de Dios. Proverbios 16:12 lo menciona nomás, dice: abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Es decir, en pocas palabras, el que elija gobernar impíamente, Dios no va a afirmarlo. Dios no le va a lo va a respaldar, lo va a afirmar, no. Pero el que sí, ahí va a firmar el reino. Esa es la idea. Los reyes, los gobernantes, la autoridad que quiera agradar a Dios, Dios le va a firmar. Ahora, como hijos de Dios tenemos esas aplicaciones. Quizás no estamos en este plan de ir en contra de Dios. No, seguramente no, porque somos hijos de Dios. Pero quizás no estamos dependiendo y confiando en Dios. Quizás no estamos en el plan de agradar a Dios, de servir a Dios, que es lo mínimo que podríamos hacer por nuestro Salvador. Ahora, el llamado es a eso, a humillarnos. La Escritura dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A veces nosotros tenemos una mala idea de la exaltación y decimos: no quiero que Dios me exalte. No, eso es una mala forma de pensar. Yo sí deseo que Dios me exalte, pero que sea Él, no delante de los hombres. La Escritura habla de eso. Hay que buscar una gloria, pero esa gloria es celestial. No buscamos la gloria acá. Recuerden cuando Cristo habló a los fariseos y a aquellos que oraban en público y les dijo: ya tienen su recompensa. Es decir, en ese momento fueron admirados, fueron valorados. Esa fue su recompensa. Pero no, ustedes busquen algo mejor. Busquen la gloria. Dios les va a exaltar. Dios les va a exaltar. Entonces, para ser exaltados hay que ser humillados. Ahora, a veces la humillación no es voluntaria. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios nos humilla. Y el Salmo, por ejemplo, hay un Salmo que dice David: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Verdad? Dios utiliza la humillación para que aprendamos a obedecer a Dios, para que aprendamos a temer a Dios, para que aprendamos a creerle, a depender de Él. Ahora, este mundo va en contra de todo eso, de Dios, de todo lo que se llame Dios. Ahora, como hijos de Dios, no estamos en ese plan. Como hijos de Dios, estamos buscando refugio en Él, ¿verdad? Porque Dios va a derramar su ira en el futuro sobre este mundo malo, sobre este mundo perverso. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por este maravilloso pasaje, hablando de la gloria de Cristo. Él merece toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque en Él tenemos la justificación y tenemos libertad, una verdadera libertad, la libertad de la esclavitud del pecado. Te damos gracias, Señor, porque Cristo va a gobernar. Cristo un día va a ser alabado por toda boca, por toda nación, por toda persona. Y nosotros queremos hacerlo en este momento. Queremos alabarte, queremos honrarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.